Alexandra, hace 12 años 12 años. tomaste una de las decisiones más importantes de tu vida, ser mamá, pero ser mamá fuera del molde. Y cuando hablo fuera del molde es de lo que la sociedad nos vende, que está bien y que es lo único, y es un hombre, una mujer, criando un hijo. Tú misma lo decías al inicio, llega este término del madre solterismo y tú eres una mujer que abandera esto, pero desde una posición de yo lo decido. Cuéntame qué pasaba en tu vida hace 12 años o qué te llevó a tomar esa decisión. Bueno, esto pasa porque conocemos una amiga de mi hermana. Mi hermana vive en los Estados Unidos, ella es psicóloga, es menor que yo. Y nos dice un día, voy a estar con una amiga que se llama María, ella es chilena y decidió ser madre sola, con donante. Y entonces como a mí me impactó para la época, porque esto fue hace ya por ahí unos 14, 15 años. Entonces, claro, vamos a escuchar la historia de María y le empezamos a hacer las mismas preguntas que me hacen a mí. ¿Y cómo es el bebé? ¿Y por qué le escogiste con donante? Todas las anteriores. Y mi mamá, que estaba conmigo, me dice, ¿tú qué piensas de lo que hizo María? Y yo dije que me parece una berraca, una valiente de verdad. Entonces, tener su hijo sola en Estados Unidos. Y entonces me dice, ¿y tú lo harías? Y yo le dije, mamá, si yo no tengo una pareja de aquí a allá, yo lo haría, me realizaría como mamá. Y ella me abraza y me dice, yo te apoyaría. Y eso fue como una bendición, como una aprobación, como una bendición de que ella me hace así, pues. Y mamá tristemente fallece. ¿Cuánto tiempo después? Ella muere en el 2008. Y eso fue como en el 2005, 3 años después. 3 años después. Entonces empiezo a estudiar Derecho también para distraerme del duelo, porque perder a la mamá es cuando hay una conexión muy fuerte. ¿Cómo era esa relación con tu mamá? Muy linda. Pues como todas las relaciones, uno a veces pelea con la mamá, porque es obvio, y los roles se cambian. Y a veces uno termina siendo mamá y ellas hijas. Y bueno, ella sufría de artritis reumatoidea, entonces le tocó duro, difícil el divorcio con mi papá. Yo tengo una muy buena relación hoy con mi papá, después hablaremos de un proceso de perdón y de sanación que también se ha hecho bonito. Y pues nos amábamos con mi mamá y se va en un momento que yo digo que también las cosas de Dios son perfectas, pero yo decía, Diosito, si tú la vas a dejar mal, llévatela. Que ya estaba muy malita, entonces, pues bueno, mamá se va, muere, y empiezo a estudiar Derecho para distraerme, y era duro porque cuando me iba súper bien en los exámenes, yo quería llamarla, nos hablábamos 3, 4, 5 veces al día, y un día se me agua el ojo pensando, saco 5 en una materia que era muy difícil, y era el examen oral, y entonces yo salgo, nos tocaba maquillarnos, ponernos bonitas, ejecutivas, todas para el examen oral, y me saqué 5 y no me lo podía creer. Y a la que le quería contar era a ella. Entonces, yo que prometí no llorar, pero ¡ay, Dios mío! No, es desde el corazón. Entonces, iba por la circunvalar manejando y me puse a llorar, como si ella estuviera ahí, a contarle, decirle, mamá, ¿puedes creer que me saqué 5, no sé qué? Y todo el maquillaje se corre como el del payasito, pues. Pero era como la satisfacción de contarle de lo que había vivido. Y, pero yo, ¿por qué me desvié de esto? Me desvié de la historia. Bueno, finalmente... ¿por qué decido ser mamá? Entonces, ya conociendo la historia de nuestra amiga María, pues... me pareció fascinante y empiezo a estudiar Derecho, y estando estudiando la carrera de Derecho empiezo a investigar qué pasaría si me insemino. Pero Ale, tal vez llegamos a lo de tu mamá, porque tu mamá muere y empiezas a sentirte sola. Sí. Necesitabas una compañía. Y mi mamá todo el tiempo decía, ¿cuándo me va a dar un hijito? Eso es una agresión, una microagresión, ¿no? O sea, mi mamá no lo hacía, y las mamás que lo hacen no lo hacen con culpa, pero es una presión social muy fuerte. Claro. En este caso familiar, pero uno siente la presión social. Oiga, de usted tan bonita y soltera, ¿cuándo se va a casar y cuándo va a tener hijitos? Y resulta que la soltería no es un estado de vida también bonito, que se ha impuesto que hay que casarse, pues no.
Y si tú quieres verlo desde la vida cristiana que yo tengo, Magdalena no se casó, Santiago no se casó, Pablo no se casó. Entonces, nadie ha puesto el sello de que para que tengas felicidad tienes que estar casada. No necesariamente. Pero sí, ser madre, sí era uno de mis sueños. Quería ser mamá. De hecho, yo quería tener 4 hijos. Yo soy soy la segunda de 3. Y resulta que pues siempre hizo falta. Mi mamá perdió a un bebé. Entonces yo siempre pienso que ese bebé hizo falta en casa, porque a lo mejor no sé cómo sería la relación, de pronto yo más estrecha con él. Yo me llevo súper bien con mi hermano, pero digamos, yo diría, ese bebé hizo falta en casa. Si iba a nacer era porque tenía que ocupar un espacio. Entonces yo quería tener 4 hijos. Pero termino inseminándome y conociendo dentro de la carrera del derecho cómo funcionaba en Colombia, descubriendo que España es una pionera en la inseminación y aprendiendo de todos estos temas de cómo ser mamá sola. ¿En qué momento dices, ya me informé, ya aprendí? Es el momento de tomar esa decisión, es el momento de dar ese paso. Yo empiezo a ver que había ahorrado plata, que eso es importante, que había mirado entrevistas, había estado con personas, con médicos que me habían dado detalles, cosas, y finalmente empiezo a hacerlo con un médico que me habían recomendado y descubro que no sé, quisiera pensar que ese médico actuó de buena fe, pero la primera vez que lo intenté, pero no funcionó. Y creo, pues estoy aquí inventándome una historia, pero creo que él no actuó de buena manera y se robó la semilla, ¿no? Entonces, esto lo digo así sin pruebas, por eso no digo nombres porque no. Pero en el segundo proceso, donde recibo la semilla en el banco de semen, me llaman y me dicen, Alexandra, usted ya se llevó, ya la segunda vez, se llevó esta semilla, quisiéramos saber, ya el doctor la inseminó, porque me inseminó ya un médico del mismo banco de semen donde yo hago pues la inseminación, y me dicen ellos, en un control súper estricto, me dicen, ya se inseminó hace ya 4 semanas, quisiéramos saber cómo está. Y yo había tenido un sueño con mi mamá, entonces en la que ella me lleva de la mano, como Peter Pan, como que me saca del cuarto y volamos y llegamos a un colegio y limpiamos el vidrio y hacemos así. Y yo veo a una niña de pelo largo, de 6 añitos, sin diente, mudando dientecitos ahí, y mueca pues, contando una historia, hablando y no sé qué. Y yo veo que es una niña y yo dije, yo estoy embarazada y voy a tener una niña, y además me despierto y digo, ay, me soñé con mi mamá, ¿no? Entonces, para mí soñarme con mi mamá era como temas muy especiales. Entonces, cuando me llaman a preguntarme, dije, sí, yo estoy embarazada. ¿Pero usted ya se hizo alguna prueba? No, pero yo estoy segura que estoy embarazada. Ay, pues nos encanta su positivismo. Sí, pero venga de acá, esto es con pruebita, entonces venga acá. Y efectivamente me hacen el examen y tenía ya 4 semanas y media de embarazo, y no sabía en ese momento que iba a tener. Pero sí estaba... Evidentemente tuviste un niño. Tuve un varoncito. Fue el único error del sueño. Claro, pero entonces yo se lo cuento a mi hermana, y mi hermana me dice, ¿y no será más bien que mi mamá quiere decirte que ella le encantaría que tuvieras una niña? Entonces yo decía, bueno, puede ser. Entonces mi hermana me dice, no te cases con eso, no te quedes pensando en que si es niña o niño, y deja que se den las cosas. Entonces yo dije, bueno, voy a decir que tengo un frijolito. Y entonces mi hermana dice, pero también puede ser una arvejita. Entonces finalmente no compré ropa hasta cuando tenía como 6, 7, por ahí 7 meses. Tengo una gastritis súper fuerte y voy a urgencias al médico, y el médico me dice, ya sabe qué va a tener, y yo no. ¿Quiere saber? Porque aquí puedo verlo. Y yo, bueno. Y entonces en la prueba miramos y efectivamente era un varoncito. Hicimos la ecografía y ahí salía varón. Ale, ¿esa decisión la tomaste tú sola o fuiste de pronto en un momento donde alguien más ya tenías la bendición de tu mamá en una conversación, digamos que informal, pero supiste los anhelos del corazón de tu mamá y la aprobación de tu mamá? Pero de pronto hablaste con alguien más, le consultaste a alguien más, o fue una decisión que tomaste tú sola? Primero,
si mi mamá hubiera estado, a lo mejor no hubiera tenido el bebé, no me hubiera inseminado, porque mi mamá era una persona que había que estar cuidando. Entonces yo decía, no, si tengo que cuidar aquí a mi mamá, ¿a qué horas me embarazo? Porque tengo que estar pendiente de ella y la clínica y todo. Y por eso yo creo que se tuvo que haber ido antes, y si no, no lo hubiera podido hacer. Además, yo decidí ser mamá mayor, ya estaba, para que saquen cuentas otra vez, ya después de los 35, ¿listos? Entonces sí era importante apresurarme, digamos, para ser mamá. Y cuando empiezo a investigar, se lo cuento a mi hermana y a dos amigos muy especiales, y ellos dicen, ¡qué machera! Y arranco a hacer el proceso. ¿Había alguien en tu vida que era muy importante o hay alguien en tu vida que es muy importante y es tu papá? A veces de pronto es fácil desde la amistad, desde la hermandad, entender el deseo de una persona. Pero ¿cómo lo tomó tu papá? Ay, mi en papá ese es momento? lo más de lindo y lo más de chistoso, porque él no me decía cuándo me va a dar un nieto como mi mamá. Pero él un día suelta una perla toda chistosa, porque estaba en mi casa con los amigos, en mi casa, y él los viernes se iba con sus amigos y se tomaba sus cervecitas y todos los viernes, los sábados, el domingo. Pero él ya no es así. Y entonces resulta que un día me dice, no, pues yo ya vi que usted no me va a dar nietos, esa fue la forma en que me lo dice, pero veo que su hermana sí que menos. Y entonces yo justo en ese momento estaba haciendo todo el proceso, pero no le quería decir nada para no generar falsas expectativas y no iba a pasar algo. Entonces, y cuando cumplí los 3 meses, que ya dicen los médicos, dejemos que el bebé pegue, ¿no? Entonces ya puede avisar uno, ¿no? Entonces un día yo invito a mi casa a los varones de mi casa, que son mi hermano y mi papá, y mi hermano es mayor, y los invito a almorzar, ellos felices almorzando, y yo saco la ecografía, saco una prueba, pues la prueba de embarazo, y les digo, bueno, quiero contarles con una anécdota acá que yo siempre cuento, y es que, un paréntesis, cuando yo tenía 9 años o 10 años, yo le pregunto a mi papá, ¿yo por qué tengo tu apellido? Porque yo soy Montoya. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué no tengo el apellido de mi mamá? Desde muy chiquita era muy con el tema, como no feminista, pero sí preguntando cosas que no se preguntan las Porque primero niñas. el tuyo y no el de mi mamá. Sí, no se los pregunta a la gente a esa edad. Y entonces mi papá, muy macho alfa, lleno de testosterona, dice, porque nosotros los varones ponemos el apellido, y con ustedes dos yo ya me fregué, diciendo que mi hermana y yo ya no le íbamos a dar el apellido. Claro. Y entonces se me viene ese recuerdo ahí guardado durante 20 años, 30 años, ahí guardado, 20 años, 25, para que saquen cuentas ahí. Y entonces siento a mi papá y a mi hermano y yo les digo, quiero decirles que la familia Montoya Aguillón se crece y las mujeres sí ponemos el apellido, papá. Pero mi papá no entendía eso, porque ese recuerdo él sí no lo tenía. Claro, pero Y se lo recordaste. entonces él todavía ahí me dice, ¿cómo así? ¿Te acuerdas que cuando yo tenía 10 años, sí, me acuerdo? Bueno, estoy embarazada. Se quedó con el plato así, era un ajiaquito que estaban ofreciendo en mi casa. Dios, hasta ahí llegó el ajiaco. El plato, bajó la cuchara, se quedó mudo, no habló, y no entendía si yo no tenía novio, entonces ¿cómo así? Entonces le dije, me hice inseminar de un donante desconocido, y tengo 3 meses de embarazo. Entonces mi papá quedó así y mi hermano sí reaccionó como, hermanita, ¿qué hay que hacer? ¿A dónde la acompaño? Que yo la llevo, yo la traigo. Pero mi papá todavía seguía. Y lo primero que le digo es, no le vayas a contar nada a tus amigos. Por supuesto, al otro día, ¡felicitaciones! Iba a tener un nieto. Papá, y él no podía, claro, él tenía que saber.